Shalom, Masejet Brajot, la página Mem Zayin Amud Bet. Estamos en la segunda línea, donde están los dos puntos. Seguimos con la Mishnah, en qué casos la persona se vuelve parte de Zimun y en qué casos no. Dice la Mishnah, Maaser Sheni ve Ekdesh Shenifdu. Si él comió Maaser Sheni o Ekdesh después de que se les hizo pidión. Pregunta alguna pshita, si les hizo pidión, es como cualquier otra comida, ¿por qué no va a ser parte del Zimun? Dice la Gemara, Aja b'mai askinan kegon shenatan et hakeren velo natan et hachomesh ve'hakamash malan de'en chomesh me'akev. Estamos hablando en un caso que cuando él hizo el pidión, él dio la parte principal, el keren, lo que vale aquel cosa, pero no agregó lo que hay que agregar, la quinta parte, el chomesh. En este caso, de todos modos, el chomesh lo me'akev quiere decir es permitido comerlo, y como comió algo permitido, es parte del zimun. Otro caso, Hashamash Sheachal Kezait, el que le sirve la comida, el que está sirviendo a la gente, y comió Kezait, también se vuelve parte del Zimun. Pregunta alguna también, Pshita, comió lo que hay que comer. Dice alguna, Mao de Teima, Shamash lo kava kamashunan. Hubieras pensado que como el Shamash no se sienta con ellos, sino todo el tiempo está viniendo y yéndose, entonces dirías que no se vuelve parte del Zimun, kamashunan que sí se vuelve parte. Tercer caso, Veakuti mezamnin alav. Como dijimos, el Tana de esta Mishnah piensa que los Kutim se convirtieron de verdad, entonces se vuelven parte del Zimun. Pregunta la Gemara, Amai, ¿por qué se vuelve parte del Zimun? Lo ye el Amaaretz, Betania en mezamnin al Amaaretz. Entonces es una regla que el que es Amaaretz no se vuelve parte, dice la Braita que no se vuelve parte del Zimun. Entonces, ok, también si es convertido de verdad, pero soft, al final de todo es un Amaaretz, ¿por qué se vuelve parte del Zimun? Abai Amar Bekuti Haver. Abai dice, estamos hablando en un caso, un Kuti que sí es Talmid Jajam, sí se comporta como es debido, no es Amaretz, en ese caso se ve parte del Zimun. Rove Amar, Afilu Teima Bekuti Amaretz, aún si decimos que estamos hablando de un Kuti que sí es Amaretz, Ve'acha Be'amaretz de Rabbanan, de Pligi Alei de Rabbi Meir Askinan. Dice Rove, ¿en qué caso dijimos que un Amaretz no se vuelve parte del Zimun? En una Ma'aretz, según la definición de Rabbanan, de Tanya, Eizeo Ma'aretz, Kol sheino ochel chulav betara divra Rabbi Meir. Rabbi Meir dice, ¿quién es considerado Ma'aretz y no se vuelve parte del Zimun? El que no come su comida simple de forma pura. La truma hay que comerla betara de forma pura, pero comida de Julín no hay que comer de forma pura, pero los Javerim, los Talmidei Jajamim comían todas sus comidas en pureza. Dice Rabbi Meir, el que no hace eso es considerado Maaretz. Vejajamim omrim kol sheino measer perotav karaui. Los Jajamim dicen, no, si él puede, aunque él no come toda su comida de forma pura, si él hace maaser como es debido, es suficiente para no ser Maaretz, que se vuelve parte del Zimun. Y dice Robe, ve'ani kutai, estos kutim, eisur me asri que de chazi, de bemai dichtiv beoraita, mizar zeirei. Dice Robe, los kutim, aunque no cuidan todas las mitzvot, y eran amaretzim, de todos modos en Maasrot sí cuidaban, porque dicen, todo lo que está escrito claramente en la Torah que hay que hacerlo, en esas cosas sí se cuidaban. Entonces, con respecto a Zimun, no son considerados amaretz. De Amar Omar, kol mitzvah shechziku bakutim arbe medakdekin beter mi Israel. Dijo Omar que los kutim, aquellas mitzvot que sí decidieron cumplir, en ellas las cumplían aún en escasos mejor que Israel aún. Entonces, en Masrot, los Kutim sí los conservaban como es debido. Entonces, con respecto a ser parte del Zimun, no son considerados Amaretz y sí se vuelven parte del Zimun. Dice la Gemara, la Braita, Tanu Rabbanan, Eizeu Amaretz. ¿Quién es considerado Amaretz? En la mayoría de los casos en el Shas que decimos Amaretz, ¿a quién nos referimos? Entonces trae la Braita, la primera opinión, Kol she'eino kore kriyat shma arvit v'shacharit. El que no dice kriyat shma en la mañana y en la noche, de él es llamado Amaretz. Pero si dice kriyat shma en la mañana y en la noche, ya es suficiente para que no tenga el título Chas v'chalila de Amaretz. Esta es la opinión de Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Kol she'eino meniach tefilin. Si se pone tefilin es suficiente para no ser Amaretz. Ben Azai Omer, Kol she'en lo tzitzit bebigdo. Ben Azai dice que depende si se pone tzitzit o no. Rabbi Natan Omer, Kol she'en mezuzah al pitcho. Depende si pone mezuzah o no pone mezuzah.
Rabbi Natan bar Yosef omer, kol sheyesh lo banim veino megadlam letalmud Torah. Según Rabbi Natan bar Yosef, depende si él educa a sus hijos que estudien Torah o no. Y acherim omrim, afilu kara veshana, aun si él es aprendido, ha estudiado mucho, aval velo shimesh talmidei chachamim, arei ze am haaretz. Aunque él ha estudiado mucho, si él no hizo shimush chachamim, dice Rashi, shimush chachamim es estudiar la Gemara. Porque el que estudia solamente la Mishnah no va a saber bien la Salahot, como vemos que muchas veces la Mishnah dice algo y nosotros explicamos, la Gemara explica que está hablando en este caso y no en este caso. Entonces el que no estudia Gemara, entonces es considerado am haaretz. Dice, Acherim omrim afilu kara b'shanash velo shimesh talmidei chachamim arei ze am haaretz. Dice la Gemara, Amar Rav Huna, alajá que acherim, la alajá es como acherim. Cuenta la Gemara, Rami bar Chama lo azmin alei de Rav Menashia bar Tachlifa. Rabbi bar Chama no acepta hacer zimun con Rav Menashia bar Tachlifa por la braita que aprendimos. Él pensaba que él no hizo shimush talmidei chachamim, no estudió Gemara, entonces no lo juntaba para ser parte del zimun, porque de Tani, que Rav Menashia bar Tachlifa, de Tani sifra ve sifrei ve ilcheta, pero no estudiaba Gemara. Es decir, Rav Menashia bar Tachlifa, él estudiaba Sifra, él lo repetía, lo sabía todo de memoria. Sifra son los midrashim de Sefer Vaikra, y Sifrei, los midrashim de Sefer Bamidbar y Dvarim, también se lo sabía de memoria. Ve'ilheita, también los mishnayot, se lo sabía todo de memoria y todo el tiempo los estudiaba, pero como no estudiaba Gemara, no hacía con el zimun. Cuenta la Gemara, Kinach nafshe de Rami bar Chama. Cuando falleció Rabbi bar Chama, Amar Robe, dijo Robe, lo nach nafshe de Rabbi bar Chama, el de lo azmin a Rav Menashia bar Tachlifa. Dijo Robe, la razón que Rabbi bar Chama falleció es porque no se juntaba con Rav Menashia bar Tachlifa para hacer zimun. Pregunta a la Gemara, Ve'atani acherim omrim afilu kara b'shana velo shimesh talmidei chachamim, arei ze am haaretz. Pero Rabbi bar Chama aparentemente hacía como hay que hacer, porque el que no hizo shimush talmidei chachamim, no se hace con el zimun. Dice la Gemara, Shani Rav Menashia bar Tachlifa de mashma lo le Rabbonon, Rami bar Chama u de lo daka batrei. Dice la Gemara, no, Rav Menashia bar Tachlifa sí hacía shimush talmidei chachamim, y Rami bar Chama se equivocó, que no fue suficientemente preciso en conocer a Rav Menashia bar Tachlifa y pensó que no hacía shimush talmidei chachamim, pero la verdad sí lo hacía. Lishna Achrina, otra respuesta. De Shama Shmateta de Mipumayu de Rabanan, Vegaris Lau, Ketsuro me Rabbanon Dami. De verdad, Rav Menashia bar Tachlifa hacía algo intermedio. Él no estudió de verdad Gemara con todo en el Beit Midrash, con todos los Talmidei Chachamim, pero él escuchaba las conclusiones de ellos y las repetía. Entonces, sí es considerado como alguien que estudió Gemara, y es considerado como un Tzurva Merabanan, como un Talmid Chacham y no como un am haaretz. Entonces la verdad es que Rabbi bar Chama sí tenía que haber hecho con el zimun, y dice Refe, por eso fue que falleció. Sigue la Gemara con la Mishnah, ahora en los casos de las comidas que si una persona las comió, no se vuelve parte del zimun. Dice la Mishnah, Achal tevel umaaser vechulei. Tevel es obviamente prohibido comer, entonces pregunta la Gemara, tevel pshita. Obviamente el que comió tevel que no se le ha hecho ningún maaser, no se ha sacado del trumá ni maaser, es prohibido comerlo. Obviamente no puede ser parte del zimur. Contesta la Gemara, lo tzricha betevel tavul mi de Rabanan. Estamos hablando no un tevel que es de la Torah, sino un tevel que es prohibido comerlo de Rabanan. Eichidami beatzitz sheino nakuv. Alguien sembró algo en una plantera que no tiene ningún hueco. Quiere decir que la tierra de esa plantera no está conectada a la tierra del mundo. En ese caso, el Jiyuv, la obligación de Maasrot, es solamente de Rabanán. Entonces el Tevel es solamente de Rabanán. Y nos enseña la Mishnah que algo que es prohibido de Rabanán también, si alguien lo comió, no se vuelve parte del Zimun. Después dijimos Maaser Rishon Vechulei. Un Maaser Rishon que no se le sacó la truma, tampoco se puede volver parte del Zimun. También la Gemara pregunta, Pshita. Contesta la Gemara, lo tzricha kegon sheikdimo bakri. Estamos hablando en el caso que sí se sacó la truma, pero la trumat maaser, que sí estamos hablando en un caso que cuando se hizo el depósito de granos
en vez de hacer Trumá Gdolá, se dio primero el Maaser a Leví, y el Leví sacó de ese Maaser Trumat Maaser, pero no se ha sacado la Trumá Gdolá. Mau de Teima, que de amarle Rav Pope le Abai, como vimos que Rav Pope le preguntó a Abai y que aprendamos de los psukim, que la Trumá Gdolá, la primera que se saca antes de hacer el Maaser, si ya se hizo el Maaser y no se sacó, de todos modos se puede comer. Kamash Malan que de Shanelei. Bien, nos enseña la Mishnah como le contestó Abai a Rav Pope, que hay otro pasuk que nos enseña que si se sacó el Maaser de Leví ya cuando era Kri, en ese caso, la Trumá Gdolá Meakev es prohibido comerlo antes de que se saque la Trumá Gdolá. Ahora, Maaser Sheni, si comió Maaser Sheni, obviamente es prohibido, Vejulei, obviamente es prohibido comerlo, Pshita, dice la Gemara, Lo tzricha shenifdu, velo nifdu keilchatan. Se ha escrito en la Mishnah, Maaser Sheni shelo nifda, que no se hizo pidión. Entonces la Gemara preguntó, Pshita, dice la Gemara, estamos hablando de un caso que sí se le intentó hacer pidión, pero no se hizo según la halajá. Maaser Sheni, kegon shenipdao al gabei asimon, ורחמון אמר, וצרת הכסף ביתך, כסף שיש לו צורה. En el Maaser Sheni, ¿en qué caso no se hizo como es la halajá? Si se cogió una moneda, pero de forma inicial, que si empezaron a hacer la moneda, ya se hizo el círculo de plata, pero no se le ha dado una forma. Entonces no se puede diferenciar si esa moneda es de Israel, de Yehudá, de Binyamin, de fuera de Israel. Entonces, como no tiene tzura, si se hace pidión con esa moneda, el pidión no vale y el Maaser Sheni queda Maaser Sheni, es prohibido comerlo, por lo tanto no se vuelve parte del zimun. Y ahora con respecto al Ekdesh, שחיללו על גבי קרקע ולא פדאו בכסף, ורחמון אמר ונתן הכסף וקם לו. El Ekdesh también, él intentó hacer pidión del Ekdesh, Hilul del Ekdesh, pasar la Kedusha a plata, pero lo hizo sobre tierra, intentó hacer pidión con la tierra y no con plata, y eso no sirve, no vale en Ekdesh, entonces sigue Ekdesh, y si lo comió, no se vuelve parte del zimun. Dice la Mishnah, Ve'ashamash she'achal pachot mi kezait, si el que los está siguiendo comió menos de kezait, no se vuelve parte del zimun. Pregunta la Gemara, Pshita, cualquier persona que come menos que kezait no puede ser parte del zimun. Dice la Gemara, ay de tetana reisha kezait, tana seifa pachot mi kezait. Es verdad. No hay aquí un hidush, pero como había mencionado en la primera parte de la Mishnah, el shamash que comió kezait, entonces también la parte final de la Mishnah menciona el shamash que comió menos de kezait, para que sea igual la parte primera con la parte segunda de la Mishnah. Y otro caso de la Mishnah, Ve'anochri en mezamnin alav, el que no es judío no se vuelve parte del zimun. Pregunta la Gemara Pshita, Aja b'mayaskinan beger shemal ve'lo taval. Amar Rabbi Zera, amar Rabbi Yochanan, leolam eino ger ad she'amul ve'itbol, ve'kama de lo taval nochriu. Dice la Gemara, estamos hablando en el caso de alguien que empezó el proceso de ser convertido y ya hizo Brit Milá, pero no ha hecho Tevilá. En ese caso, aunque hasta que no haga Tevilá, no se vuelve judío, y si comió, no se vuelve parte del zimun. El último caso de la Mishnah, dice la Mishnah, Nashim ve'avadim ve'ktanim en mezamnin aleem. Mujeres, esclavos y pequeños no se vuelven parte del zimun. Dice la Gemara, Amar Rav Asi, Katan amutal be'arisa, me zamnin alav. Dice Rav Asi que un pequeño, aun si está en la arisa, que es en su camita del bebé, se vuelve parte del zimun. Pregunta la Gemara, Ve'atnan nashim ve'avadim ve'ktanim en me zamnin aleem. Dice, contesta la Gemara, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, אף על פי שאמרו קטן המוטל בהריסה אין מזמנין עליו, אבל עושים אותו סניף לעשרה. Dijo, según Rabbi Yoshua ben Levi, si son solo dos y quieren que el pequeño sea parte de los tres, no mezamnin alav, no se vuelve parte del zimun. Pero si son 9 y solo necesitan uno que complete a 10, entonces a un pequeño, un bebé, también se vuelve parte del zimun para hacerlo en 10. Más tarde vamos a ver en la Gemara que todas estas halajot que dijimos desde aquí en adelante, la Gemara concluye que no son según la halajá, pero en los Rishonim hay majloket en
todos los casos exactamente a cuál se refirió la Gemara, pero en general la mayoría de los Rishonim explican que todos estos halajot que vamos a ver desde este en adelante, con respecto a quién se vuelve parte del zimun y parte del minyan en la sinagoga, la conclusión es que la halajá no es así. Y seguimos viendo los casos. También 9 y un esclavo se juntan para hacer minyan en la sinagoga para rezar juntos. Y pregunta a la Gemara, Meitivei, Maaseh Rabbi Eliezer, shenichnas lebeit bekneset velo matza 10. Rabbi Eliezer entró a la sinagoga y no había 10 para rezar. Veshichrer avdo veshlimo le-10. Entonces lo que él hizo es sacar libre un esclavo de él, que sea ahora como un judío común y corriente y pueda ser parte de 10. Dice la Gemara, shichrer in, lo shichrer lo. Vemos que si él no lo hubiera sacado libre, mientras él es esclavo, no puede ser parte de los 10, no como dijo Rabbi Shimon ben Levi. Dice la Gemara, Trei itztrihu. Estamos hablando que habían solo 8 para el minyan y se necesitaban otros 2. Entonces, shichrer had sacó libre un esclavo, venafik behad, y otro esclavo que no lo sacó libre se volvió parte de los 10. Ahora pregunta la Gemara, ve'eichi avid achi, ¿cómo puede ser que él sacó libre un esclavo, un esclavo knaní? ¿Cómo lo sacó libre? Ve'amar Rav Yehuda, kol ameshachrer avdo over be'es, es prohibido, hay un S que dice no hacer libre un esclavo knaní de uno, sheneemar leolam, siempre ba'em ta'avodu, que siempre sigan siendo esclavos y no los saques libres. Dice la Gemara, ledvar mitzvah shani, para cumplir una mitzvah es diferente. En ese caso sí se puede. Pregunta la Gemara, mitzvah ba be'averai, es una mitzvah hecho a través de un pecado. ¿Acaso se puede hacer un pecado para cumplir una mitzvah? Dice la Gemara, mitzvah de rabim shani. Si es una mitzvah no para una persona nomás, sino para la rabim, para mucha gente, en ese caso sí se puede sacar el esclavo libre para cumplir una mitzvah importante que se va a cumplir con muchos, por muchos mitzvah de Rabim, sí es diferente. Otra halajá que dijo Rabbi Shimon ben Levi, ve'amar Rabbi Shimon ben Levi, leolam yashkim adam lebeit hakneset, kedei sheizke ve'imane im 10 arishonim. Dice Rabbi Shimon ben Levi, siempre uno debe despertarse temprano y llegar de los primeros 10 a la sinagoga. Sheafilu 100 ba'im acharav kibel alav schar kulam. Aún si 100 llegan después de los 10 primeros, el que llegó a los 10 primeros recibe la recompensa de todos. Pregunta la Gemara, schar kulam salkedatach, ¿por qué que él recibe la recompensa de todos? Ellos no van a recibir sahar por llegar a rezar. Ela eiman notnim lo sahar keneged kulam. Él recibe sahar equivalente a lo que van a recibir todos los 100. Entonces es un mérito grande llegar de los 10 primeros a la sinagoga. Dice la Gemara, ma Ravuna tish'a ve'aron mitztarfin. Dice Ravuna, si hay 9 personas y hay el Aron HaKodesh, es suficiente son considerados 10 y pueden rezar como si tuvieran minyan. Pregunta la Gemara, marli Rav Nachman ve'aron gavreu. ¿Acaso el Aron HaKodesh es como una persona para ser parte de los 10? El amar Ravuna tish'a nir'in ke 10 mitztarfin. Ravuna quiso decir que si hay 9 y parecen como si hubieran 10, es suficiente para hacer minyan y rezar como si hubiera 10. Dice la Gemara, amre la kime hanfei, ve amre la kime vadre. Hay una machloket, ¿a qué se refirió Ravuna? Sí, estamos hablando que los 9 están juntos, están parados juntos, y entonces se ven como 10, y en ese caso es que él dijo que 9 son como 10, o al revés, estamos hablando kime vadre, que están separados, están cada uno en otro lugar de la sinagoga y en ese caso se ven como 10 y son considerados como 10. Machloket, ¿en qué caso dijo Ravuna? Pero como dijimos, la Gemara concluye que en estos casos la halajá de todos modos no es así, no es como Ravuna, que 9 se vuelven como 10. Amar Rabbi Ami, shnaim ve Shabbat mitztarfin. Dijo Rabbi Ami, si hay 2 y estamos en Shabbat, son como si hubieran 3 y pueden hacer zimun. Amarle Rav Nachman ve Shabbat gavre, o acaso el Shabbat es como una persona para que haya zimun en 3? Amarle Rav Nachman ve Shabbat gavre, ela amar Rabbi Ami shnei talmidei chachamim, amechadedin ze et ze ba'alacha mitztarfin. No, dice la Gemara, no, lo que dijo Rabbi Ami es que si hay 2 talmidei chachamim, que cada uno hace que el otro estudie mejor la Torah, en ese caso
en ese caso, aunque son solo 2, son considerados como 3 y pueden hacer zimun. Y cuenta la Gemara, Mach ve Rav Chisda que con Ana ve Rav Sheshet. Rav Chisda se señaló a él y a Rav Sheshet dijo, nosotros dos nos ayudamos en el estudio y somos como 3. Y cuenta la Gemara, Mach ve Rav Sheshet, también Rav Sheshet señaló que con Ana ve Rav Chisda. También Rav Sheshet mismo se señaló a él mismo y a Rav Chisda diciendo, nosotros dos somos, como el caso que dijo Rabbi Ami, que nos ayudamos uno al otro en el estudio y entonces podemos hacer zimun. Pero otra vez, como dijimos, la Gemara después va a decir que la conclusión no es así de la halajá. Cuenta la Gemara, Rabbi Yohanan, Katan poreach mezamnin alav. Dice Rabbi Yohanan, un Katan, que dijimos que lo mezamnin alav, si él es poreach, quiere decir que ya tiene señales de ser grande, aunque no ha llegado a la edad de 13 años, si ya tiene las señales de ser grande, sí se vuelve parte del zimun. Tanya nami achi, קטן שהביא 2 שערות מזמנין עליו, ושלא הביא 2 שערות אין מזמנין עליו, ואין מדקדקין בקטן. Dice la Braita, un pequeño que tiene 2 שערות, que es las señales de ser grande, מזמנין עליו. Por otro lado, si לא הביא 2 שערות אין מזמנין עליו, ואין מדקדקין בקטן. No, tenemos que ser precisos en el pequeño. Pregunta la Gemara, הגוף וקשיא, la Braita se contradice. אמרת, הביא 2 שערות אין. Si tiene señales de gadol, sí se vuelve parte del zimun. Lo vi, si no tiene las señales de ser grande, lo mezamnin alav. Ve'adartan, y después dijiste, en medagdekin bekatan, que no tenemos que ser precisos con el pequeño. Entonces, decide, si es importante que tenga las señales, no es importante que tenga las señales. ¿Por qué dices que, por un lado, sí es importante y después dices que no tienes que ser preciso? Dice la Gemara, le'atuyei mai, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir la Braita? Lav le'atuyei katan poreach. Quiere decir que la Braita quiso decir el Katan poreach. Quiere decir, si tiene señales, se hace zimun. Si no tiene señales, no se hace zimun. Y en medakdekin se refiere a la edad. Que si él tiene las señales de ser gadol, aunque no ha llegado a la edad de 13, lo medakdekin en esa halajá, en esa parte, no es importante que tenga la edad de 13. Y de todos modos, se hace con él zimun en el momento que tiene las señales. Pero, y aquí llegamos a la conclusión de la Gemara, dice la Gemara, Veleit ilcheta kechol hanishmateta. La halajá no es como todas las halajot que acabamos de aprender, de cuando que se agrega 9 con 1 y 2, cuando están solos, que son también de jamín. En todos esos casos que dijimos, que se agrega el katán a los 9 o el esclavo a los 9, no, la halajá no es así. Hay casos que en los Rishonim que sí dicen que de todos modos no están en esta regla que no es la halajá como ellos, pero la mayoría de los Rishonim dicen que todos estos casos no son según la halajá, sino, ela ki ade amar Rav Nachman, katan ayodea lemí mevarchin, mezamnin alav. Rav Nachman, sino como dijo Rav Nachman, que un pequeño que sabe a quién le estamos haciendo el zimun, que si él entiende que el zimun es decir una brajá hacia el Kadosh Baruj Hu, en ese caso sí mezamnin alav. Pero Tosfot dice que no es suficiente que sepa a quién se le hace zimun, sino estamos hablando de un Katan poreach, es decir, que tiene las señales de ser grande, y aunque no ha llegado a la edad de 13 años, sí sabe a quién le mime zamnin, en este caso se vuelve parte del zimun. Y por eso terminamos esta página. Muchas gracias, Be'atzlacha.